Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Por eso llamamos a esta palabra, a esta enseñanza hoy día, lo que hay en mi corazón. O ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Al pensar en esta palabra del Señor, yo recordé en los tiempos que estudiaba enseñanza media, por ejemplo, antes de conocer al Señor, que cuando llegaba el tiempo de la prueba, o cualquiera de las pruebas que tocara hacer, y había que entregarle la prueba al profesor, yo sabía que no me había ido bien. El profesor no sabía eso, yo lo sabía. Y entonces yo procuraba que el profesor se parara del escritorio, diera vueltas por ahí, y en ese intertanto yo iba y dejaba mi prueba. Porque yo no quería que él la viera. Si el profe no se levantaba de su escritorio, yo iba y ponía la prueba entre medio de otras. Porque yo no quería que él viera mi prueba y me mirara mientras veía mi prueba. Esa sola mirada era indicativo de que él había descubierto a través de esa prueba que yo no había respondido bien. Seguramente a nadie más le pasó eso, excepto a quien le habla. Quiero decirle que hay dos cosas que yo quiero dejar bien en claro en esta tarde respecto a las pruebas. Primero, siempre vamos a ser probados. Siempre vamos a ser probados. De una manera u otra, de una forma u otra, pero siempre vamos a ser probados. Yo tengo una lectura distinta de la pandemia. En realidad no la tengo yo primero, sino que un pastor amigo de esta casa, cuando partió la pandemia, creo que fue casi en una de las últimas reuniones presenciales que tuvimos de la Fraternidad Koinonia, él dijo: la pandemia, el COVID-19, es la gran prueba que el Señor ha traído a su iglesia. Es la gran prueba que el Señor ha traído a su iglesia, a los suyos. ¿Es que acaso Dios nos prueba?, preguntará alguien. ¿Es que Dios nos prueba? ¿No acaba de decir el pastor que Dios es amor, misericordia, bondad? ¿Es que acaso Dios nos prueba? Y si nos prueba, ¿con qué nos prueba? Con todo lo que quiera probarnos. ¿En qué momento Dios nos prueba? En el momento que Dios quiera probarnos. ¿Cuánto duran las pruebas de Dios? Todo el tiempo que Él determine que la prueba debe durar. Dios es soberano en eso. Aún la palabra del Señor enseña, declara que nuestro Dios es el único Dios que pone a prueba. Es el único que pone a prueba. Quiero dejar algo bien claro en esta tarde. Ni la casualidad, queridos, ni la suerte, ni el universo, ni la madre naturaleza, o Pachamama, porque ahora estamos en esta cosa de hablar más o menos como hablan. Si es del sur, hay que decir, no sé cuánto era, el Mapo, igual que el Mapo, y nos metimos en un tremendo lío con los argentinos, pero Pachamama, norte. No es la Pachamama, no es la madre naturaleza, ni es el destino los que nos ponen a prueba. No es prueba del destino, hermano. No es prueba de la suerte. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios el que prueba. Deuteronomio capítulo 4, versículos 34 y 35 lo dice con una claridad impresionante. Dice la Escritura: ¿qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante... Ya, quiero que usted use sus manos y vaya
marcando cuántas cosas aparecen ahí. Mediante fuerza y poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos. ¿Cuántas cosas menciona ahí? 7 formas en que el Señor se manifestó, y una de ellas es prueba, queridos, y es la primera. El siguiente versículo dice: a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas, ¿qué cosa? Que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. El Dios de la palabra prueba, queridos. El Dios de la Escritura pone a prueba. El Señor nos ha probado y nos probará. El Señor nos prueba. Amén. El Señor nos prueba. Dios nos ha tomado entonces para sí. Dios nos ha tomado para sí mediante pruebas. El Señor nos trajo mediante pruebas. Dios nos ha tomado para sí mediante pruebas, diversas pruebas. El Señor probó a su pueblo en el desierto. Hacía nada más 3 días. 3 días. Hágase conmigo. 3 días. 1 día. 2 días. 3 días. Nada más 3 días. Que María o Miriam, como aparece en otras versiones, tomó el pandero y cantó, alabó al Señor. Habían visto el más grande de los milagros del Antiguo Testamento, el cruce del Mar Rojo en seco. Las aguas se detuvieron y el pueblo pasa en seco. ¡Qué milagro más grande que ese, Dios mío! Y entonces ellos cantaron, estaban tan contentos y cantaron. ¿Y qué dijeron? ¿Qué fue lo que ellos cantaron? ¿Qué fue lo que ellos dijeron en ese momento? A la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, a quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros del faraón. La 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 la. Gracias, queridos. 3 días, solo 3 días, y el pueblo está en Mara y van a beber agua y el agua está amarga y el pueblo reclamó, señores. 3 días de ver un milagro grandote, 3 días de ver al Señor, 3 días de ver la obra del Señor, y en Mara fueron probados. En Mara apareció lo que había en el corazón, y lo que había en el corazón era un reclamo así de gigante. Luego dice la palabra del Señor que Él los probó cuando les dio el maná. 40 años comieron maná. Durante 40 años, todos los días que comieron maná era un día de prueba, porque el Señor les dio claras instrucciones de recolección y Él probó obediencia día a día por 40 años. Por supuesto, el Señor nos ha puesto a prueba mediante esta larga pandemia. Nos ha puesto a prueba. El Señor nos ha hecho caminar por este gran desierto que significa la pandemia, y nos ha humillado y nos ha probado. Lo segundo que quiero decirle en esta tarde es que la prueba siempre es reveladora. La prueba siempre deja algo al descubierto. Es imposible que no revele nada. Es imposible que no saque nada. Es imposible que no se descubra nada de mí en la prueba. La prueba siempre es reveladora, siempre deja al descubierto, siempre saca a la luz. La prueba siempre pone en evidencia. ¿Para qué Dios nos prueba?
¿Cuál es la idea de Dios de probarnos? ¿Para qué nos prueba? La palabra ya lo ha dicho, para saber, para conocer lo que hay en nuestro corazón. Dios me prueba para saber qué es lo que hay en mi corazón. Eso es el sentido práctico de la prueba. La prueba no es simplemente prueba, tiene objetivo: poner en evidencia, sacar a la luz. En el caso de Israel, el pueblo fue probado por Dios 40 años. Y el Señor descubrió en ellos, encontró en sus corazones desconfianza, murmuración, enojo, queja, temor desmedido e infundado, ingratitud, desprecio por la autoridad delegada, desobediencia a Dios. Solo un ejemplo de esto último. Cuando el Señor les dio el maná, le dijo: todos los días por la mañana recogerán la cantidad de maná necesaria para ustedes y su familia, para el día. Para el día. Al día siguiente recogerán la otra cantidad. Me imagino, tiene que haber habido alguien ahí, quizás parecido a un chileno, que dijo: pero ¿cómo tanto? ¿Por qué no puedo pasar por acá? ¿Por qué no me puedo adelantar? ¿Por qué no puedo tomar el camino más corto? ¿Por qué no le saco nomás esta pieza si no pasa nada? Y entonces había alguien ahí que se consideró como vivo, como vivaracho. Y entonces dijo: ¿y por qué no puedo recoger para 2 días? ¿Cuál es el problema? No va a pasar nada, no pasa nada. Y cuando esa persona hizo aquello, al día siguiente ese maná estaba podrido, maloliente, agusanado. Dios probó al pueblo, Dios probó el corazón de la gente, y en el corazón de la gente se descubrió su desobediencia. Eso estaba metido, señores, en el corazón. En el corazón metida. Y esta prueba llamada pandemia, ¿qué ha probado? ¿Qué deja al descubierto? Quiero decirle con mucha responsabilidad, me hago absolutamente responsable de mis palabras. Quiero decirle que conforme a lo que yo he aprendido en las Escrituras, no otra cosa. Yo no soy científico, queridos, no soy médico, ni me las he dado jamás de médico. No he escuchado a nadie, he leído la palabra del Señor. No estoy haciendo un análisis aquí, ni psicológico, ni nada, porque no soy psicólogo, ni soy sociólogo, nada. Simplemente estudio la Escritura y ni siquiera soy el mejor estudiante bíblico. Pero de acuerdo a lo que he podido aprender en la palabra del Señor, yo quiero decirle que mi opinión es que esta pandemia no es la causa de las cosas que hoy día estamos viviendo. La gente dice: ¿por qué los niños hoy día son violentos en la escuela? Y la respuesta es: por la pandemia. 2 años encerrados. ¿Por qué el marido hoy día golpea más que nunca a su mujer? Por la pandemia, señores, la pandemia. ¿Por qué la mujer hace tal y tal cosa? Por la pandemia. ¿Por qué hay tanta violencia en las calles? ¿Por qué la gente sale a robar? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué le queman la casa allá en el sur? Por la pandemia. Y todo es pandemia. Todo tiene que ver con la pandemia, según la palabra del Señor, según las Escrituras. La pandemia es el medio que Dios ha usado para descubrir lo que está guardado, estimados, lo que está escondido, lo que está oculto en nuestros corazones. La pandemia simplemente ha puesto en evidencia lo que está, lo que estaba, lo que ya estaba aquí metido, lo que cada uno de nosotros tiene. La pandemia lo ha hecho evidente, pero no es culpa de la pandemia. No es la pandemia la que nos dejó en casa, queridos hermanos.
Si usted no está de acuerdo conmigo, simplemente le ruego que recuerde palabras del Señor. Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice: porque del corazón, no de otra parte, señores, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Salen del corazón, no salen de abajo de la mesa, queridos. No salieron de la televisión, salieron de mi corazón. Estaba ahí guardado. La pandemia lo hizo evidente. La pandemia hizo que esto saliera a la luz, pero esto está aquí metido. ¿Y qué es lo que hay entonces en nuestro corazón hoy? ¿Qué hay en nuestro corazón hoy día? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón hoy? Cuando pensé en esa pregunta, quise, o más bien me vi como remontado al día que yo conocí al Señor. El día que yo conocí al Señor, que cada uno de nosotros lo entiende como el día en que me convertí. El día en que yo puse toda mi vida a los pies del Señor y le dije al Señor que Él era, a partir de ese momento, mi Señor. Eso fue mi conversión. Ese día yo entendí y creí, aunque no lo entendí tan bien, más bien lo creí, que había nacido de nuevo. Y que había nacido de nuevo para nuevas cosas. Que había nacido de nuevo para una vida nueva, diferente, distinta. Y lo creí y así lo asumí. Ese día, o a partir de ese día, yo empecé a entender que había nacido de nuevo para hacer la voluntad de Dios, no la mía, y para cumplir el propósito que Dios ha determinado para mí en esta tierra. Eso yo lo entendí cuando me convertí. Y entonces no me fue difícil compartir mi fe. No me fue difícil congregarme. Y me congregué sin reparos. Nunca dije, no, esa iglesia es pequeña, no, esa iglesia es fea. Era mi iglesia. No importa cómo fuera, era mi casa y ahí me congregué, sin reparos, sin problemas, sin dificultad, sin reclamos. Asumí que el pastor que estaba ahí era mi pastor, nunca lo puse en duda. Nunca dije, me gustaría tener otro pastor. Ese era mi pastor. Nos congregamos los martes, los jueves por la noche, los sábados en la tarde los jóvenes, domingo en la mañana escuela dominical, domingo en la noche culto general, 5 veces a la semana, y generalmente no falté nunca. Porque es lo que creí, es lo que vi cuando llegué, era la realidad que había en esa congregación, mis hermanos. El día martes y jueves estaba el pastor, su esposa, su hija, el tesorero, que él le habla, y el novio de la hija del pastor, por razones obvias. Y no habíamos más que 6. Ni el martes ni el jueves llegaba otro hermano. Pero yo siempre estuve, a no ser que en mi casa no me dieran permiso. Y si no me daban dinero, pero me daban permiso, me iba a pie y caminaba más o menos 1,8 kilómetros de ida y otro 1,8 kilómetros de vuelta. Y lo asumí en mi iglesia. Para esto me convertí, en mi casa, en mi familia, en la fe. Reordené de alguna manera mis finanzas, que eran escasísimas, quizás como las pocas monedas que ando trayendo aquí en el bolsillo ahora, porque me daban dinero nomás en la casa. Yo era estudiante de 3er año medio, pero trataba de guardar algo de dinero. ¿Sabe para qué? Porque entendí y lo creí, que de alguna forma cuando me convertí al Señor, el Señor me llamó, como dijo un hermano un día, con mi bolsillo.
me llamó con mis recursos. Y yo aprendí ese día a poner recursos en la obra del Señor, aunque fuera una pequeña moneda, pero yo lo hice, ahí estaba. Y no me hice ningún problema, porque nací de nuevo, porque me convertí, porque le creí al Señor. Escuché acerca del diezmo y lo creí. Escuché acerca de la ofrenda y lo creí. Y lo asumí como propio, como mío, como parte de mi realidad. Porque nací de nuevo, porque me convertí. Abracé el discipulado. Quise que me enseñaran. Nunca me las di de maestro. Nunca me las di de autosuficiente. Siempre entendí que alguien tenía que enseñarme. Y me puse a los pies de mi pastor o de alguien que él determinara para que me enseñaran. Abracé la oración. Creí que orar es básico para un creyente. Lo creí, lo practiqué. Abracé la palabra, traje la palabra del Señor a mi corazón y le pedí al Señor que me guiara con su palabra. Le pedí al Señor que su palabra iluminara mis pensamientos para no estar llenos de preguntas, a veces absurdas, que los creyentes se hacen o hacen. Todo eso es parte de mi conversión. Empecé a apartar tiempo para servir como voluntario en la iglesia. Apartar tiempo, señores, porque a nadie le sobra. Yo lo empecé a apartar, a acomodar horarios. Mi casa, mi familia, mis deberes en la casa, mi tiempo de estudio en el liceo y tiempo para la obra del Señor. Y no me hice nunca un problema por eso. Abracé el compromiso. Me comprometí con la obra de Dios y con Dios. Usted debe haber hecho algo parecido. Pero vino la pandemia. Vino la prueba con P de pandemia. Vino la prueba. Y dice la palabra del Señor, donde ya leímos hace un rato. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos, si los cumplirías o no, si los cumplirías o no. Vino la prueba. Y entonces lo digo en primera persona. Déjelo ahí un ratito, déjelo nomás, no lo quite. Lo digo en primera persona. El Señor, mi Dios, me humilló y me puso a prueba para conocer lo que hay en mi corazón y ver si cumplo o no sus mandamientos. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué hizo evidente esta pandemia? ¿Qué es lo que ha hecho evidente esta pandemia, hermanos que están viendo este servicio? Falta de compromiso, mucha falta de compromiso, poca constancia. Aquí pueden haber hasta 3 iglesias porque los hermanos se turnan, cosa que usted no hacía antes. Eso es post pandemia. Ese comportamiento no era antes, es post pandémico. Pero no estaba en el corazón, no venía de antes guardado una falta de compromiso, no venía de antes guardado poca constancia. Esta pandemia dejó evidente el acomodamiento. Todo es más cómodo hoy. Todo lo hago desde la comodidad de mi casa. Me llevan la verdura, me llevan la fruta, hago una llamada, me llega todo desde el supermercado, hago una llamada, me llega la ropa de la tienda,
Hago una llamada, me van a dejar los niños del colegio. Todo lo hago desde mi casa. Prendo el televisor y veo un servicio. No participo del servicio, lo veo. Porque de repente no me gustó, hago otra cosa, me llaman por teléfono, me pongo a conversar y el pastor predica y predica, no tengo idea de lo que está predicando. Problema de él, yo estoy en otra. Dejación, mucha dejación. Esta pandemia entonces dejó evidente una fe inestable. Muchos creyeron, dijo el Señor cuando habló de la parábola de los terrenos. Muchos creyeron, pero cuando llegó el tiempo de la prueba, hasta ahí nomás. Se apartaron. Desmotivación, mucha desmotivación. Alejamiento de la palabra. Abandono de la oración. ¿Cómo es posible que tenga que pararse alguien acá y decirme, ore hermano, ora, busque al Señor hermano, vamos, ore, ore, ore? ¿Cómo alguien tiene que decirme que ore? Es como si todos los días alguien tuviera que decirme, póngase los zapatos, oiga, ¿cómo va a salir sin zapatos? Oiga, por favor, vístase, ¿cómo va a salir medio desnudo a la calle? ¿Alguien tiene que decirnos eso todos los días? ¿Por qué alguien tiene que decirme que ore? ¿Por qué alguien tiene que decirme que lea la palabra? Es como decirme a estas alturas de la vida, lávate los dientes. Por favor, lávate los dientes. O dúchate. O anda a trabajar. Esta pandemia dejó al descubierto para la iglesia despreocupación o preocupación, en este caso, desmedida por las cosas materiales. Una preocupación desmedida por lo material. Nos hemos olvidado, queridos, que lo material se va a quedar aquí. No sacaremos ni una aguja de este mundo. Pero usted no, el trabajo, es que esto, lo otro, no, allá tengo que estar allá, estudiar, no, prepararme en pandemia con mayor razón. Esta pandemia ha dejado al descubierto nuestra crítica constante. No, no me gusta el servicio, no me gusta cómo predica el pastor, no me gusta lo que hacen, es muy largo, no, es muy corto, es muy temprano, es muy tarde. Es que pusieron las sillas así, las pusieron así. Es que gritan mucho, es que no entiendo. Es que el hermano canta mucho, es que cantó muy poco. Le digo, varias de esas cosas yo mismo las he escuchado. Poco o nada de interés. Desorientación. Perdí el norte. ¿Lo perdí en la pandemia o ya lo venía perdiendo hace rato? ¿La pandemia me hizo perder el norte? He perdido el objetivo, perdí el centro. Yo antes decía Jesús es el centro. ¿Y ahora qué es? ¿Qué es el centro de mi vida? La pandemia ha dejado al descubierto qué es el centro de mi vida. Y en muchos casos no es el Señor. Perdí el centro. Iba re bien con mi mano puesta en el arado y miré en otra dirección y se me borró la huella y no la he vuelto a encontrar hasta el día de hoy. Antes estaba y cumplía mis compromisos. Hoy día doy explicaciones. Y tengo explicaciones. ¿Por qué te sacaste un 4? Me decían en la casa si estás a punto de perder el ramo. Y yo le decía, pero tía, es que el profe nos dio poco tiempo. Él llegó tarde a la sala. Es que el profe no nos explicó. Mire, la pregunta 1, la 3 y la 4 y la 5, ya eran 7 nomás, no las entendí. Y le pregunté al profe y no me quiso explicar. El profe es mala onda. Pero la prueba no estaba poniendo en evidencia eso. La prueba estaba poniendo en evidencia que Sergio Alfaro era un flojo. Un rematado flojo. Que gasté mi tiempo en tonteras. Que me arranqué de la casa y me fui a fumar marihuana con mis compañeros, con mis amigos. Que fui a mirarme a
Yo la sabía. La prueba solo dejó en evidencia lo que ya estaba metido en mi corazón. Hoy día doy explicaciones. No, es que mire, yo no sé, es que no he podido porque es que un tío, un hermano, mi papá, es que mi mamá, es que mis hijos, mi padre, es que alguien llegó, es que alguien se va, es que el funeral, es que el matrimonio, es que el cumpleaños del amigo, del primo, del vecino. Y me invitaron, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo los voy a dejar? ¿Cómo les voy a decir que no? Como me dijo alguien, es que el sábado es para lo social, pastor. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? El sábado es para las cosas sociales, es para mi familia, es para salir, es para estar allá, acá. Es como dice alguien, bueno, es que para mí el domingo era la vida, pero no el sábado. Usted hizo un cambio que yo no puedo asumirlo. Y me quedé cómodo en casa. Hasta ahora. Y entonces, cuando veo que mis explicaciones no caen muy bien, uso esta expresión. Pero el Señor sabe. Y el Señor entiende. Si el Señor me entiende, digo yo. El Señor me entiende. Y la pregunta es, ¿qué tiene que entender? ¿Cómo el Señor entiende mi falta de compromiso? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo el Señor entiende que soy dejado, que me volví dejado? ¿Cómo el Señor entiende que no soy capaz de aportar nada? ¿Cómo el Señor entiende que no puedo hacer servicio voluntario? ¿Cómo tendría Él que entenderlo? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo el Señor debería entender que yo no puedo decirle no a mi familia, pero sí le dije que no a Él? Yo no, a mi gente nunca le digo que no. Voy a ir el sábado a verte. Pucha, ya, bueno, te espero. Oiga, pero si yo tengo un compromiso. Sí, pero el Señor sabe. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Que no cumplo mis compromisos con Él. Eso es lo que Él sabe. Todo lo que hago al final es tratar de explicar lo que no puede ser explicado. Termino diciendo, si un día guardé los principios del Señor, sus normas, su palabra, y hoy solo doy explicaciones de por qué no las cumplo, de por qué no las vivo, entonces hay algo que está mal en mi corazón. Y si no, por favor, ponga atención a este testimonio.
bueno, mi razón por la cual voy a la iglesia después de mi tratamiento de diálisis es porque me gusta me siento en familia, me gusta estar con los hermanos, compartir con ellos y para agradecer y honrar, alabar el nombre del Señor, y aparte también por obediencia hacia nuestro Padre, porque Él ha hecho mucho en mi vida. Yo estoy de pie gracias a Él. De cuando yo llegué a la iglesia fui muy bien recibida y siempre he sido así muy bien acogida por mis hermanos, y por eso voy cada vez que puedo a la iglesia. También quiero aprovechar la oportunidad de animar a los hermanos para que asistan a la iglesia y podamos alabar el nombre del Señor juntos en familia, y que todos allá son bien acogidos, los hermanos son bien amables con todo, no hacen excepción con nadie. Así es que les esperamos y que van a ser todos muy bien recibidos, las personas nuevas que vayan y los antiguos igual. Ellos ya saben cómo los tratan en la iglesia. Así que Dios les bendiga y los acompañe siempre.